acá en esta tarde tan gris, tan triste de Mar del Plata. Y bueno, saludos a los que están a la distancia. Bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a presentar una obra de UDEL titulada Promoción de la Salud en América Latina, Avia Yala, Caja de Herramientas. Es el tomo 1 de esta obra, titulado Trasfondo Histórico y Actual, Corrientes de Pensamiento en Promoción de la Salud. Nos van a acompañar hoy los autores y autoras de esta obra, y va a estar presentando a los primeros autores Lorena Lázaro Justa. Lorena es consejera editorial por la Escuela de Medicina. Bueno, y acá está Julieta, otra de las consejeras editoriales, y fue revisora de los contenidos junto con Connie Granado, que fue la compiladora. Hicieron un trabajo muy importante de preparar todos los contenidos para que ustedes, los lectores, puedan disfrutar de esta obra. Bueno, hola a todos y a todas, un gusto compartir con ustedes este momento, y particularmente haber compartido y que me hayan invitado a hacer la revisión de contenidos, algo que la verdad es que para mí fue un placer ver el recorrido, tanto conceptual como, digamos, como la reflexión respecto de los saberes y prácticas de cada uno de los autores que participaron en los capítulos, las experiencias que han podido transmitir, y sobre todo creo que lo que es fundamental es que pudimos interpelar justamente nuestras prácticas, ¿no? Creo que eso es lo más valioso de esta obra. Desde mi humilde lugar me gustaría también reconocer todo el gran trabajo que hizo la editorial, que es una editorial muy reconocida en la Argentina. Es una editorial que desde el año 2005 tiene una amplia producción científica y cultural, que lo que pretende justamente es vincular la universidad y proyectarse con la comunidad de la cual forma parte, y desde ese lugar tiene un extenso catálogo de más de 250 títulos, que son títulos activos, que están, digamos, disponibles, que además se socializa el conocimiento y que permite que todos podamos acceder a ellos a través de sus series y de sus colecciones. Como decíamos hace un rato cuando iniciábamos, para nosotros esto es, digamos, una celebración, es un momento, digamos, de alegría único por haber completado y haber podido concretar este primer tomo, que, como decíamos con Connie, se vienen otros 2 tomos más. Sobre todo lo que nos da mucha alegría y nos da mucho entusiasmo es pensar esta obra colaborativa desde la corriente del pensamiento crítico latinoamericano, con autores como ustedes, muy reconocidos, que tienen capacidades también de construir y de generar lazos, y sobre todo que creo que lo que se pone en el centro de la escena es el cuidado de la salud y la valorización de la vida. Me parece que en eso estamos todos convencidos, estamos unidos en este camino que emprendimos. Y bueno, realmente agradecer todo este equipo de editorial, que es un equipo pequeño pero de muchas capacidades, que con todo el esfuerzo y con toda la convicción pudo concretar esta obra, que nos llevó trabajar en el verano, trabajar fines de semana, y por supuesto reconocer la gran labor que ha hecho María Constanza Granados Mendoza, con sus capacidades también de vincular, de hilvanar, diría yo, y de también digamos, convocar autores que tienen tantos talentos. También quisiera compartirles que se nos viene otro gran desafío como editorial, y aprovechando que está aquí Leo Federico y Julieta Castelvetri, me gustaría contarles también a todos ustedes y a quienes nos estén escuchando, que estamos también en otro proyecto de muy gran envergadura, un proyecto ambicioso que creemos que vamos a contar con sus aportes, que es de una biblioteca latinoamericana en salud, con una impronta regional, con también la idea de construir digamos, capacidades de formar profesionales con una mirada crítica, y una de esas 4 colecciones tiene que ver, y una de las líneas de investigación y de producción científica tiene que ver con la promoción de la salud crítica. Así que bueno, es una invitación, y en ese sentido me gustaría ahora sí darle la palabra a nuestra querida coordinadora de la obra y compiladora María Constanza Granados Mendoza. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Lorena, Adrián, todos los autores y todos los presentes. Promoción de la salud en Latinoamérica, Avia Yala, Caja de Herramientas, es un proceso colaborativo regional de innovación educativa que nace desde la convicción del aporte que puede hacer la promoción de la salud al logro de transformaciones sociales en favor de la salud y el cuidado de la vida.
Tiene de base apuestas que reconocen la importancia de la participación, del diálogo de saberes. Abre desde su gestación, antes de pandemia, la posibilidad de reflexionar y construir con otros, valorando las diferencias de contextos, perspectivas y saberes. En coherencia con esto, los autores de la obra son de diferentes países, tienen experiencias y vinculaciones diversas desde las cuales aportan a la gestión de la salud y construyen sus capítulos en diálogo y en la reflexión. Para presentar esta obra colectiva es necesario entonces hablar de encuentro, de perspectivas, de diálogo de saberes, voces, experiencias, de fronteras que se diluyen y caminos que se entretejen. La construcción colectiva da cuenta de constancia, reflexión, aprendizajes permanentes, confianza, complemento y apoyo mutuo. Le apostamos a construir comunidad, a fortalecer capacidades en promoción de la salud en la región y a poner al servicio de todos los interesados una caja de herramientas que se alimenta de manera permanente. El tomo 1 que les compartimos hoy representa la forma como se avanza en este proceso. Se sustenta en claridades conceptuales y toma de postura. Se inspira en faros en América Latina que muestran caminos y animan a tejer juntos. María del Consuelo Chapela y Jaime Breil, gracias por ser cimientos, fuente y esperanza en que es posible vivir de una manera que el cuidado de la vida y el cuidado mutuo sean horizontes de posibilidad en este momento histórico. El aporte de la promoción de la salud puede transformar formas de relación, condiciones, la manera como construimos conocimientos en salud y la manera como habitamos el mundo. En el formato impreso de nuestra obra, queremos poner al servicio de todos los interesados un recurso potente que contribuya desde espacios académicos. En el capítulo 1 a mi cargo, se recupera el proceso que da inicio a la obra. Resulta interesante toda vez que evidencia que sí es posible trabajar colaborativamente, que sí es posible construir comunidad en promoción de la salud y fortalecer capacidades, pensando en públicos objetivos muy amplios que incluyan espacios académicos, líderes comunitarios, gestores de salud, desde ámbitos estatales, que se vinculen en la reflexión, en el diálogo teoría-prácticas y en el complemento para el logro de objetivos comunes. Se focaliza en un público académico con el propósito de efectuar contribuciones significativas a la formación de recursos humanos en promoción de la salud. Convoca a dialogar con los textos, a asumir posturas críticas, a ser coproductores de salud desde el lugar de la región en el que cada uno de nosotros se encuentre, a tejer reflexiones que lleven a prácticas transformadoras potentes y a ser parte de la comunidad en promoción de la salud, a fin de fortalecer caminos que impulsen modos de vida saludables y prácticas de cuidado mutuo a partir de la construcción colectiva de saberes y praxis. Les invitamos a revisarla, a unirse a nuestra comunidad reconociendo su capacidad de aportar y construir colaborativamente. Me permito traer la voz de Rita Laura Segato, nacida en Buenos Aires, quien nos plantea en este sentido el reto de reconducir la historia hacia un destino más benigno para toda la humanidad y nos invita a pensar cómo sería un mundo que tuviera otras metas de felicidad, donde pudiéramos vivir de otra manera, relacionarnos de otra forma y aportar a transformaciones sociales que encaminaran la historia hacia horizontes más benignos. Finalmente, evoco desde la cabeza y el corazón a María del Consuelo Chapela, que ha acompañado, orientado y animado todo nuestro proceso colaborativo, quien en la construcción de la plataforma virtual con la que nace este proyecto planteó: considero que esta página es una nave que ya tiene rumbo, una nave que requiere de la esperanza y el empeño de todos y todas. De alguna manera u otra creemos que la promoción de la salud es un instrumento de liberación para nuestros pueblos. Les invitamos entonces a vincularse a este proceso como lectores, como usuarios, como coautores de la caja de herramientas, a sumarse a esta comunidad y a seguir haciendo camino. Quisiera cerrar mi intervención invitándolos a escuchar la presentación de cada uno de los capítulos y la conferencia central a cargo de la doctora María del Consuelo Chapela. El capítulo 1 estuvo a mi cargo y, como les decía, recupera todo el proceso de construcción de esta obra colectiva en su nacimiento. El capítulo 2, las promociones de la salud que hacemos, ha sido responsabilidad de María del Consuelo Chapela y Adrián Alacino. El capítulo 3 estará presentado por
Anselmo Cancino de Chile, y en el equipo estuvo también presente desde Ecuador María Fernanda Rivadeneira, María Carolina Morales desde Colombia, Adolfo Maldonado desde Ecuador, Mónica Osorio desde Brasil. El capítulo 4, Equidad y Promoción de la Salud, va a ser presentado por Ana Lucía Casallas de Colombia, y estuvo a cargo de Ana Lucía, Ingrid Gómez desde Costa Rica y Nancy Yalet Molina desde Colombia. Y el capítulo 5, con el que cerramos este maravilloso tomo 1, fue preparado por Karen Vargas López desde Costa Rica, y nos hace una reflexión muy potente en torno al derecho de la salud y la promoción de la salud, un binomio instrumental para proteger la dignidad de la persona. Todos estos artículos, capítulos y todas estas apuestas y reflexiones realmente pretenden a construir otra manera de vivir, habitar y construir este mundo en el que vivimos. De verdad, pues muchas gracias a todos y a todas, y le doy la palabra a los autores que están presentes y van a compartirles e invitarles a leer cada uno de los capítulos. Muchas gracias. Bueno, invitamos entonces al doctor Adrián Alacino y a María Consuelo Chapela para que ellos puedan compartirnos respecto de su capítulo cada uno de los, digamos, de las ideas centrales. Adrián, si quieres tomar la palabra. Bueno, sí, voy a tomar la palabra brevemente. Voy a agradecer a todo el equipo de la editorial de la universidad, que en la cabeza de Andrea Di Pace, que está acá, y del resto de los compañeros, y contarles a los amigos de varios países que la editorial de la universidad es la segunda editorial en producción a nivel del país, después de la UBA, de nuestra Universidad de Buenos Aires, de UDEBA, y produce en promedio unos 30 libros por año, que nos da a nosotros muchísimo orgullo y coloca en los primeros escalones de la universidad pública a UDEM, ¿no? Después de eso quiero agradecer el trabajo de todas, de la gente de acá, de Lorena, de todo el equipo de Julieta, el equipo nuestro de la escuela en la editorial, y también quiero agradecer especialmente la presencia hoy de Martín Semel, que lo veo acá cuando llegué, que también trabaja con nosotros en promoción de la salud, y ahora está en la OMS en un equipo mundial muy importante, y así que está presente hoy acá, y él trabaja en la Universidad de FASTA acá en Mar del Plata y en varios espacios, así que gracias por estar acá. Al equipo de la cátedra también, que está presente, y como es, y bueno, y obviamente desde arriba para abajo, de Costa Rica, a Karen, Ana Lucía, hasta llegar a Anselmo, los autores que están presentes, queridos compañeros latinoamericanos, muchas gracias por estar acá. Dejo para el final un saludo muy especial para Constanza y Consuelo, la dupla, un gusto, querida Constanza, muy agradecidos a tu trabajo, y maestra Connie, maestra y amiga, gracias a ambas por el honor que nos hacen, y contarles brevemente que en la Escuela de Medicina, lo que voy a decir yo es meramente de contexto, y le voy a pasar la palabra a Connie, a la maestra Connie. En la Escuela de Medicina tenemos ya la friolera de 8.300 estudiantes en menos de 10 años de vida. Este cuatrimestre hay más de 6.600 adentro de las aulas, y en nuestra asignatura en promoción de la salud crítica, que está en primer año, tenemos siempre alrededor de 1.000 y pico de estudiantes por año, ¿no? Desde el inicio de la carrera, nuestra carrera tiene un entramado donde todos los contenidos de las ciencias sociales y todo el campo de la salud colectiva y la medicina social está muy presente hilvanadamente a lo largo de los años, con autores que hace 30 años tenerlos en la carrera de medicina era solo un sueño, y era de muy escasos lugares, como las experiencias que hay de México, de Brasil y de otros países en América Latina, pero que claramente nuestra realidad, los contextos que nosotros tenemos en nuestras comunidades exigen, ¿no es cierto?, esta mirada amplia y este pensamiento latino que claramente acá en la obra se ve expresado, y por supuesto la búsqueda de un pensamiento crítico situado en nuestras comunidades
donde acá el enfermar y el morir en América Latina tiene que ver con todas las determinaciones sociales, y nos hacen de que otra bibliografía es necesaria, ¿no? Es muy necesaria. Entonces nosotros, con esa convicción desde nuestra Escuela de Medicina, que tiene apenas 3 camadas de graduados, llegamos a los 300 justito en este momento en 3 camadas. Este año estamos próximos a sacar 202 para fin de año, médicas y médicos más, y vamos a estar con un promedio de arriba de 250 profesionales por año a partir del año que viene. Así que nuestra humilde contribución es un trabajo duro con todos ustedes, pero que sepan que esta caja de herramientas, como la bibliografía, es bibliografía de las asignaturas, como otras tantas de nuestros queridos profesores que fueron nombrados, y amigos y admirados maestros, desde Rita, que fue nombrado Rita Segato por Constanza, hasta el querido Jaime en epidemiología en Ecuador, y por supuesto los textos de Connie Chapela y de todos los autores de pensamiento crítico, que nos da muchísimo orgullo. Dicho esto, porque sé que está establecido un tope de minutos por persona, al cual yo también estoy sujeto, le voy a pasar la palabra a la maestra Connie, a quien la abrazo desde acá, y que le digo públicamente que la estamos esperando en Mar del Plata para continuar con nuestro trabajo tan necesario también en la manera presencial, ¿no? Así que un abrazo y gracias a todos por estar en esta tarde. Muchas gracias. Yo tengo tengo mucho gusto de estar aquí antes que nada, ¿no? Pero tengo dos situaciones. Una es que voy a repetir cosas, o como estamos metidas desde hace tanto tiempo en este proyecto que inicia María Constanza, es como que hay muchos sitios en común, aunque hay otros que son diferentes, ¿no? Yo voy se me encomendó la tarea de hacer la presentación de la introducción, ¿sí? Entonces, pues voy a empezar con el libro, aunque ya pues María Constanza ya hizo una pequeña introducción antes, ¿no? Pero bueno, tendría que decir que doy las gracias, muchas gracias a la editorial. Muchas gracias a la universidad que tiene esa editorial y que decide qué libros son los que se van a dar. 30 libros al año, ese es muy poderoso, pero también habla de una selección de libros. Seguramente ustedes están haciendo ediciones digitales, ¿sí? Muchas ediciones digitales, y que un libro sea elegido para ser impreso es realmente una diferencia y habla de la manera en la que ustedes han leído y adoptado esta obra. Una editorial que no adopta un libro, pues está falseándose, ¿no? Y creo que no es el caso. Entonces yo agradezco muchísimo a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a su editorial por la decisión de imprimir y publicar esta obra. Y desde luego doy las gracias a los diseñadores, formadores, correctores, editores, impresores, cargadores, en fin, ¿no? Sí, no sé si tienen por ahí el libro, pero me encantaría ver cómo se ve en vivo, ¿no? Sí. Ahora te vamos a mostrar porque le acaban de poner un micrófono al libro. Pero está acá. Ya va a llegar a México. Tomamos el compromiso público de que vas a tener tu ejemplar, y cada autor a Costa Rica, a Chile, va a llegar a todos lados. Está acá en papel. Le agradezco mucho. Bueno, esta es una creación colectiva necesaria en las aulas universitarias, en los servicios públicos o para la construcción de política pública que se refiera a la salud, la enfermedad, la educación, el sufrimiento humano, la dignidad, la voluntad de vida, la equidad, la justicia social y la exigibilidad de derechos. Y ahora digo por qué. ¿Sí? Primero, ¿quiénes somos las y los autores? Entonces, somos iniciadores, diseñadores, pensadores, propulsores, críticos, seguidores, comunicadores, practicantes, trabajadores, administradores,
estudiantes, profesores e investigadores e investigadoras de promoción de la salud, que con coincidencias y diferencias, lográndolo o intentándolo de una u otra manera, nos proponemos un actor prudente y una praxis de promoción de la salud crítica en nuestros distintos espacios profesionales. Estoy leyendo un cachito de la introducción, que como herederos y herederas de los sentidos y significados de las palabras con las que construimos nuestras epistemologías, metodologías y prácticas de promoción de la salud, hace tiempo que iniciamos los trabajos que aquí relatamos. O sea, no es un trabajo que comienza ahora. Lo empezamos desde que nos comprometimos con las comunidades, hace mucho tiempo. Y proponemos como insumo de una reflexión crítica que logre avanzar en epistemologías, metodologías, prácticas, políticas públicas y una ética a favor de la vida, la dignidad humana, y que ese avance se muestre en cambios en los perfiles epidemiológicos. ¿Okay? Esa es la primera razón. Segunda, esto está escrito desde la práctica universitaria. No es un libro que surge de la teoría, es un libro que surge de la práctica. O sea, no es un libro que está sentado en el positivismo. Sí, es un libro que apela al decir y al hacer nuestro, propio de los estudiantes y sobre todo de lo que aprendemos en las comunidades, de la palabra de la gente. ¿Sí? Entonces, está escrito desde la práctica, y eso creo que es importante. Práctica. Segundo, universitaria. Y es una universidad, la mayoría de nuestras universidades son universidades públicas, que tenemos la responsabilidad de insumar saber y alma en nuestras sociedades. Y que esa alma y ese saber sea justo, sea epistemológica y hermenéuticamente justo y válido para todos los grupos de la población. Yo no sé contar el tiempo, así es que me callan, por favor, cuando digan ya. No te calles, no te preocupes, vos largás la sopa. Ok, pero donde me callen yo cierro la boca y ya, ¿ok? Bueno. Yo soy el atrevido que te va a hacer, soy el atrevido que te va a decir, bueno, Connie. Ya lo sé, por eso espero que estés comiéndolo. Ok, el libro se dirige, bueno, la obra completa se dirige a practicantes, profesionales, estudiantes, organizaciones, instituciones de gobierno y también otras personas, comunidades u organizaciones interesadas en lo que suele llamarse salud y promoción de la salud. Porque si bien es cierto que está pensado para el ámbito universitario, para que se muevan las aulas, no podemos pensar en una universidad que no tenga en el campo sus aulas. ¿Sí? Estamos pensando en esta universidad pública que debe de estar puesta en la realidad nuestra realidad latinoamericana. Siguiente. En el libro se propone una discusión epistemológica, ética, metodológica y práctica. ¿Sí? No es un libro y toda la obra no lleva un orden epistémico único, sino cada uno de los capítulos está presentando una manera de entender el mundo, de entender la salud y de entender la promoción de la salud, de entender al otro. ¿Sí? Son epistemologías diferentes, pero desde una misma ética. Es la ética del respeto del otro, la ética del respeto a la dignidad y el respeto a la vida. Hay quien lo hace de una manera, quien lo hace de otra. Fallaríamos en el momento en el que éticamente estuviéramos fuera de estos preceptos. A partir del diálogo, lo que nosotros estamos construyendo es el producto del diálogo con nosotros y nosotras mismas, con el diálogo con la gente, el diálogo con autores, el diálogo privado, el diálogo público. ¿Sí? O sea, estamos metidos en la episteme, en la mera episteme de la humanidad, en la mera episteme de la salud. Y eso no se puede lograr más que a través de la práctica. Tanto, no estamos buscando la unidad, sino el diálogo de saberes. ¿Sí? Y aquí me gustaría, es un libro que
que se propone para la reflexión, insumos para la reflexión. Y aquí leo a Aristóteles en su Ética Nicomaquea, que nos dice: la reflexión de por sí nada mueve, sino la reflexión por causa de algo y práctica. Pues esta gobierna incluso al intelecto creador, porque todo el que hace una cosa la hace con vistas a algo. Aquí estamos hablando del propósito, de la intencionalidad. Y la cosa hecha no es fin absolutamente hablando, ya que es fin relativo y de algo, sino la acción misma, porque el hacer bien las cosas es un fin, y esto es lo que deseamos. ¿Sí? ¿Qué es reflexionar? Así como la palabra salud, como promoción de la salud, se vacían de contenido, se vacían de sentido, se utilizan como le dé la gana a cada quien. También la palabra reflexión y práctica son palabras que tienen, que son pervertidas en muchas ocasiones. Entonces yo creo que sí hacemos allí un llamado al entendimiento de la reflexión, como poner enfrente de uno las distintas palabras con las que puede ser nombrado ese mundo, ¿sí? Ponerlas en juego colectivamente y ejercer nuestra capacidad política para decidir con cuáles nos quedamos. Y a partir de allí transformar las cosas del mundo. Y aquí quisiera yo irme al pasado. Las décadas de 1960 y 1970, ¿sí? En donde en Latinoamérica trabajamos cargando hijos chiquitos, muchos de nosotros embarazadas, o aún de estudiantes, como sea, fuimos a las comunidades. Nosotros íbamos primero con la intención de liberar a las comunidades. Y con el tiempo aprendimos que a las comunidades no se les libera. Que nosotros estamos esclavizados como trabajadores de la salud, estamos esclavizados por todas esas palabras que nos dicen que sin nosotros el mundo no gira. Pues resulta que no, sin nosotros el mundo gira, y gira muy bien. Pero vamos a las comunidades nosotros y metemos cuñas, pervertimos los saberes y no dejamos los nuestros en condición suficiente como para que el otro lo mire, lo piense y si quiere se apropie de él. O se apropie de la parte que le conviene apropiarse. Sí, esto lo aprendimos mucho en la década de 1960, en las décadas de 1970. Y en este tiempo era precisamente, sucedió todo esto por las dictaduras, por el crecimiento del autoritarismo en nuestra América Latina. ¿Sí? Las dictaduras, particularmente del Cono Sur, dieron impulso a la construcción de una pedagogía popular, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía de la liberación. ¿Sí? Es como producto de esa hambre, como producto de esa tristeza, como producto de esa soledad, que surgió todo un esfuerzo de resistencia y de transformación que se convirtió en educación popular, en educación de adultos, y ahí nos enganchamos los que creíamos que podíamos hacer algo en relación con el hambre, en relación con la diarrea, en relación con... Porque allí estábamos en eso, estábamos en la diarrea, ¿sí? Y salimos de allí y nos atrapó esa pedagogía latinoamericana que es horrible decirlo, pero es producto de la opresión, ¿sí? Surgió como producto de la opresión. Las enfermedades de la pobreza, en ese periodo pues es cuando comienza el giro del capitalismo hacia el capitalismo neoliberal, del que ahora estamos saliendo en otro giro histórico. Entonces de repente este libro está tomando lo que vivimos en el tiempo de las dictaduras, en un momento en que vuelven las dictaduras, en el que amenazan con el retorno las dictaduras. Lo estamos viendo día a día, día a día. Es nuevamente un momento en el que tenemos que gritar, en el que tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, como diría Flores Magón, necesitamos unirnos
buscamos unirnos en función de algo. Y todos y todas nosotras tenemos en la mano ese algo, es la posibilidad de la promoción de la salud. No tenemos en nuestra mano la salud, pero tenemos en nuestra mano las palabras de la investigación, las palabras de la planeación, las palabras de la incorporación del otro. ¿Sí? Y esas palabras como instrumentos, es nuestra obligación ponerlas en manos de la gente. Como Prometeo, el didáscalos griego, que se robó el fuego de los dioses de su padre, la técnica, cuando los humanos estaban viviendo en soledad, no tenían ni siquiera la agricultura. Entonces Prometeo va y se roba la técnica y a costa de eso sufre cualquier cantidad de tormentos. Pero entonces Prometeo era un didáscalos, era una persona capaz de ayudarle al otro a través de contar con los instrumentos, a saber quién es y a utilizar los instrumentos como se le dé la gana, a identificar su propio instrumental. Entonces, estamos en este momento, curiosamente, se está publicando este libro en el retorno de la historia. Y recordemos, ¿no?, que la historia se repite. La primera como drama, la segunda como farsa. Estamos viviendo en la farsa post-neoliberal. ¿Sí? Pareciera ser cuando yo hablo de esto o escribo de esto o en la misma bibliografía de nuestro libro, parecemos que no avanzamos, porque seguimos evocando a Paulo Freire, a Rodríguez Brandao, ¿sí?, a David Werner, ¿sí?, que trabajaron hace 1000 años. Nuestros jóvenes ya no tienen idea de quiénes son, pero ese trabajo que hicieron consiguió la liberación de muchas comunidades, consiguió que consiguieran pan, consiguió la autonomía en sus comunidades y sobre todo la exigibilidad del derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Esa exigibilidad no es el derecho, no exijo que existan los derechos, exijo que esos derechos sean efectivos, como una forma de modificar la situación, la condición de injusticia hermenéutica, epistémica, deliberativa, de acceso, ¿sí?, en la que estamos metidos. Entonces, esto que estamos hoy celebrando, porque finalmente la presentación de un libro es como una especie de acá a los 3 años a los niños se les presenta, no importa que se bauticen cuando son chiquitos, la costumbre es a los 3 años se les presenta, porque antes de los 3 años los niños no son viables, antes se morían muchísimo. Entonces, mientras no cumplían 3 años y en algunos otros lugares 5 años, no se daba al niño por existente, no tenía nombre, no se nombraba para que no se pudiera morir. ¿Sí? Y creo que lo que estamos haciendo ahorita es eso, estamos presentando al niño, estamos presentando a ese libro como nuestro niño, ¿sí?, nuestro producto, no niño por infantil, sino como hijo maduro, hijo completo, ¿sí?, con el orgullo que pudieran tener los abuelos, ¿no? Ok, en ese tiempo, en la década de 1970, pues sí empieza a verse como a diseminarse por el mundo la idea de la educación popular. En la India particularmente, las comunidades funcionaban a base de promotores de salud, no existía la medicina. Eran promotores de salud o agentes comunitarios que se encargaban y se organizaban para el sostenimiento de la salud y la curación de enfermedades. Todo este saber se lo llevó la conferencia de Alma-Ata, ¿sí?, a Alma-Ata, a Rusia. Y allí se creó la idea esta de salud para todos en el año 2000, en donde la promoción de la salud era una estrategia, ¿sí?, pero era una estrategia secundaria.
pasó el tiempo y promoción de la salud pues, siguió siendo medicina preventiva. Hasta que llega Ottawa y en una conferencia en Canadá, en donde no había, ¿sí? No estábamos presentes los latinoamericanos, ni las personas del continente africano, ni las personas de la India, ni las personas del Pacífico, donde estaba solamente, como siempre, el mundo anglo francoparlante, son los que estaban ahí presentes. Inauguraron algo que nosotros habíamos creado, ¿sí? Años antes. Y crearon la carta ¿cómo se llama? La Carta de Ottawa, en 1986. Quiere decir que esa carta, sí, como se apropiaron de nuestros saberes, se apropiaron de nuestra experiencia, tiene algunas cosas que son producto de nuestro trabajo latinoamericano. Con esta carta se siguió trabajando, ya viene la promoción de la salud, las instituciones se apropian de la palabra, de las palabras promoción de la salud, se apropian, fíjense, se apropian de nuestros promotores de salud comunitarios, llegan las instituciones en México y se los llevan a formar, como si no estuvieran formados, ¿no? Se los llevan a formar y desbancan, toda vacían la idea de promoción de la salud. ¿Sí? Entonces, las instituciones subsumen la promoción de la salud y la convierten en lo que se les da la gana. Se la convierten en discurso, la convierten en forma barata de llevar salud entre comillas, a las comunidades. No hacen distinción entre salud y enfermedad. No hay, sí, está todo el discurso crítico que surge en ese tiempo. Está todo el discurso crítico, pero el mismo discurso crítico no hace la diferencia. Habla del proceso salud-enfermedad. ¿Sí? Y es muy valioso el discurso crítico, pero aún así no hay una identificación de la salud como algo inherente a la posibilidad de la vida, como algo esencial del ser humano. No existe la posibilidad de pensar en un infarto como un evento saludable, por ejemplo. ¿Sí? Imposible hacer eso. Ok, las instituciones subsumen entonces la promoción de la salud, la vacían de sentido, de contenido, se subsume como enfermedad, prevención, medicalización de la prevención, comienza toda la parafernalia de producción tecnológica vendible, se hacen más ricas las farmacéuticas con todo esto, ¿sí? Y esto se ve reflejado en los currículos, no solamente de los promotores de la salud, sino los currículos médicos. Si toda la cuestión de lo que llamaban medicina humanística comienza a desaparecer, toda la filosofía del acto médico comienza a desaparecer o a ocupar un lugar muy secundario dentro de la currícula médica. Y esto sucede también en la enfermería, y sucede también en trabajo social, y sucede también en todo lo que se ve, todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, los currículos, la parte de promoción de la salud es errática. Cada quien pone lo que se le da la gana. En el capítulo nuestro con Adrián hay un análisis de los discursos institucionales, ¿sí? Y a dónde llevan esos discursos. ¿Sí? Todo esto nos sucedió en nuestro tiempo. Pasa el tiempo, y después de mucho que hemos estado trabajando, aparece María Constanza y dice, pues hagamos algo con toda esa experiencia, ¿no? Pongámosla a la disposición, reconozcámosla, sintámoslo como un orgullo latinoamericano. Es una posibilidad de transformación, y ahí está, la estamos haciendo. Hagámosla visible. ¿Sí? Interpelemos entre nosotros, no busquemos la verdad, compartamos nuestros saberes, compartamos nuestra experiencia. Sí, y eso es lo que
uno de los productos, ya habló de otros, Connie, mi tocaya, más que es con Y, yo de Connie, ¿sí? Uno de los productos, que no todos, porque todos estos años de estar trabajando continuamente a través de los recursos cibernéticos, etcétera, ha ido construyendo conciencia de esto entre nosotros mismos, nosotros y nosotras mismas. ¿Sí? No es nada más para los estudiantes o para nosotros, es para nosotros y nosotras, como responsables, claro, de un montón de otros, ¿no? Ok, entonces, este libro al que hoy le estamos dando la bienvenida, ¿sí? Es producto de todo esto. Y se espera que tenga 5 volúmenes, ¿sí? Este que se está presentando hoy solamente es el primero. Falta escribir los que vienen, falta hacer todo el trabajo de curación de esos, de cuidado y curación. Curiosamente, en la producción editorial se utilizan estas palabras. También hay que curar y cuidar este trabajo para que pueda salir, ¿sí? En este libro estamos reflexionando precisamente sobre esas prácticas, sobre sus problemas y sus posibilidades. Aquí, cuando lean ustedes el libro, y esperemos que los que vienen, van a poder ver que en todos se centra un problema de salud, o una situación preocupante, un problema. Se hacen preguntas, se buscan sustentos para la intervención, se interviene y hay una evaluación reflexiva, que finalmente es lo que construye los capítulos. Entonces, imagínense la riqueza que esto implica para las y los estudiantes, ¿sí? Jóvenes y viejos, a los maestros. Tener en la mano la experiencia organizada, ¿sí? Con respecto de todo eso. ¿Sí? Cada una de las partes está escrita como resultado de las reflexiones de un grupo de trabajo y su ordenamiento va desde la exposición de un arsenal histórico y conceptual diverso hasta la exploración de posibles futuros para la promoción de salud norteamericana. En esto me estoy refiriendo a la obra completa. Ok, empezamos este libro, empieza Connie, con una introducción, y luego seguimos, ese señor que está ahí, Adrián y yo, seguimos allá, Adrián y yo, con las promociones de la salud que hacemos. Vienen los otros autores que ahorita se van a presentar, pero yo quiero decir por qué es importante que la Universidad Nacional del Mar del Plata se haya dado a la tarea de imprimir y distribuir este libro. Sí, creo que es importante porque es un insumo para mostrar un compromiso. Primero, es un compromiso ético, estético y político con la salud, la vida y la dignidad. El haberlo elegido habla del compromiso de la universidad, de sus profesores y profesoras, ¿sí? y desde luego de su editorial. Es una manera de ayudar a salir del eurocentrismo. En este momento en donde se están recomponiendo los saberes y los polos de dominación de saberes, ¿sí? El mundo eurocéntrico está tambaleando, ¿sí? Y lo nuestro tiene mucho centrado en lo que aprendimos en Europa. O sea, la presentación de este trabajo nos puede ayudar también a reflexionar, ok, esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué de esto es lo que tiene mayor sostén para poderse enfrentar, ¿sí? a las arbitrariedades eurocéntricas por las que estamos pasando? ¿Sí? Y para la gestación de una manera diferente. Creo, además, que representa una insubordinación editorial. La editorial se insubordina a la regla de que para lo médico hay que producir libros médicos. ¿Sí? Este es un libro médico en el entendido de que medicare significa acompañar, curar, cuidar, estar junto con. Entonces es un libro médico, sí, pero es un libro médico que habla
de la medicina de la humanidad y para la humanidad, no para la farmacia. Sí, me encanta la insubordinación de la editorial. La insubordinación, ¿sí? ¿Te gusta también? La insubordinación en términos generales, pero de esta editorial me gusta y la agradezco, ¿sí? Los programas de estudio preuniversitarios y universitarios se van a beneficiar porque estamos produciendo muy poco de este tipo. Está toda la producción de Claxo, bienvenida, está toda la producción chilena, que es una maravilla, ¿sí? Pero este tipo de cosas en donde sistemáticamente se va, pues a mí me fue así, y esto fue lo que hice, y esto fue lo que pasó, y entonces tú decides si te sirve o no te sirve, ¿sí? Yo creo que no hay mucho de eso, ¿no? A menos de que esté muy equivocado. Esta edición en papel ayuda también a programas y proyectos disciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares, ¿sí? Que pueden estar dentro o fuera de las instituciones, de las universidades. Pueden pertenecer a instituciones gubernamentales o de la organización civil o de las comunidades o de quien lo agarre y lo ponga a caminar, se lo apropie y lo ponga a caminar. Sirve entonces para convertir en estudiantes a los maestros y en maestros a los estudiantes, ¿sí? Sirve para llevarlo a los barrios y las comunidades, ¿sí? De hecho, creo yo que en los siguientes volúmenes, estas guías, esta facilitación para hacer las cosas, para pensar las cosas, tiene que ser mucho más explícita. ¿Por qué más? Porque sirve a las instituciones responsables del cuidado de la población, o sea, instituciones del cuidado de la salud, de la enfermedad, de la educación, de los satisfactores básicos, de los derechos humanos y de la lucha contra injusticias epistémicas, ¿sí? Y otro tipo de injusticias. Lo necesitamos entonces para que insume la deliberación a la hora de la formulación de política pública. ¿Sí? Necesitamos nosotros ir desde lo comunitario, local, hasta la política pública. Y en las cosas que aquí se están diciendo en este libro, se habla también de los problemas que se tuvieron. ¿Sí? Se habla también de qué sí y qué no es apoyo o qué es estorbo de las instituciones y de la política pública. Sí. Lo agradezco porque necesitamos producir este tipo de materiales. ¿Sí? No es opcional, es una necesidad que tenemos que atender. Necesitamos diversificar para ayudar en la diversificación de programas de educación médica y todas las otras disciplinas o profesiones que toquen la palabra y el cuerpo de los seres humanos. Todos los proyectos multitransdisciplinares se van a beneficiar de esto. ¿Sí? Bueno, necesitamos ediciones en este momento histórico. Un acto revolucionario es salir de la virtualidad y entrar al papel. ¿Sí? Estamos en un momento en el que los niños, no nada más urbanos, también en comunidades rurales, están platicando con la inteligencia artificial. ¿Sí? Le están creyendo a la inteligencia artificial. Yo creo que ya se pasaron los 20 minutos, ¿no? Queremos que llegue a las y los estudiantes. Queremos agradecer a la editorial por hacerse presentes, además de difundir los avances de un proyecto colectivo comunitario para una medicina comunitaria. La promoción de la salud y la salud es una opción por presencia en Latinoamérica de un proyecto nuestro americano. Y bueno, ahí le quedo porque yo creo que ya me pasé los 20 minutos. ¿Qué te parece si ahora, y tenemos 5 minutos más porque después vienen Karen, viene Anselmo, con un breve minuto, pero si compartimos 5 minutos del capítulo que está muy lindo, ¿no? Y es muy complejo, son poquitas páginas, el nuestro 30 por ahí, pero que me parece central que ya que dijiste
un poquito todo lo conceptual que se analiza ahí, la definición de salud, después las definiciones de promoción de salud, su forma, del espacio universidad como espacio también de lucha. Me gustaría escucharte, que te escuchemos en una breve reflexión de eso, ¿no? Porque la verdad que tiene mucho para desatar. Yo siento que son, digamos que nosotros, por ejemplo, podemos dar todo el semestre en promoción de salud solo con ese capítulo. Yo siento que cada vez que uno lee lo que ella escribió, ¿no?, le dan ganas de ponerle otras cosas. Ah, sí, claro. De quitarlo, de ponerle, de pensarlo diferente. ¿Sí? Una vez que sale un libro, decían por ahí, no es como abrir una almohada de plumas arriba de una montaña, ¿no? Abres tu almohada, es particularmente el Mar del Plata, llega el viento y se lleva todas las plumas a todos lados. Nunca más vas a poder recuperar tus plumas. Y un cachito va a caer en un lado y otro cachito va a caer en otro. Nadie va a saber de qué almohada viene. O sea, la responsabilidad por cada una de las frases que uno pone en un capítulo es muy grande. Y entonces, bueno, ahora que le volví, yo estoy muy metida ahorita con el asunto de la coherencia. De la coherencia entre nuestros conceptos, nuestras intenciones, nuestras prácticas. ¿Sí? Y creo que este capítulo se está preguntando precisamente por eso. Nos da elementos, ¿sí?, entre el instrumento que está presentado anteriormente en la introducción, un instrumento para la reflexión epistemológica y ética y política de la promoción de la salud que hacemos. Nuestro capítulo habla de eso, de qué promoción de la estamos hablando. Y lo que decimos fundamentalmente es que no existe porque hay tantas promociones de salud como tantas promociones de salud se nombran. ¿Sí? O sea, aquí la pregunta es, ¿cuál es la promoción de salud que haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son sus sustentos conceptuales? ¿Cuáles son sus sustentos ontológicos, epistemológicos, éticos, metodológicos, prácticos y estéticos? O sea, ¿hacen el mundo más bello? Lo que hacemos hace el mundo más bello. ¿Pone bondad en el mundo? ¿Sí? Y creo que estamos preguntándonos eso en ese capítulo. Creo que allí estamos hablando de, si atinamos a preguntarnos por cuáles son nuestras mejores palabras, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores palabras para decirnos, para decir al otro? ¿Cuál es el derecho que tenemos para decir al otro? Si las palabras para decir al otro tienen que ser las mejores palabras, ¿sí? ¿Y cuáles son las mejores palabras? No lo sé, pero hacemos todo lo que podemos, cuando menos algunos, ¿sí? Cuando buscamos, trabajamos por la justicia, ¿sí? Tenemos que encontrar las mejores palabras para nombrar el mundo, ¿sí? Continuamente hablar de guerra, sí, tenemos que reconocerlo, pero a cada guerra corresponde una no quiero decir reacción, una respuesta, ¿sí? Una lucha contrahegemónica, ¿sí? A cada vejación, ¿sí? Enfrente de cada vejación se opone una dignidad, o una lucha, un deseo de dignidad, ¿sí? Entonces, yo sí creo que nos estamos haciendo esa pregunta en ese capítulo. ¿Cuáles son nuestras mejores palabras? ¿Cuáles fueron las mejores palabras que pudo utilizar la OMS cuando hizo su definición de salud? ¿Sí? Esas fueron sus mejores palabras. No tenía más. ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores palabras que tenemos en el aula para nombrar comunidad, para decir comunidad? ¿Sí? Comunidad no significa nada. Es otra de las palabras vaciadas de sentido y de significado. Son palabras ya que son no solamente mudas, sino son palabras falsas, mentirosas, que falsifican el mundo.
¿Cómo anteponemos nosotros a eso? Si, las redes sociales están llenas de falsedades. Las instituciones están siendo falsas. ¿Cómo logramos nosotros entonces encontrar las mejores palabras para nombrar el mundo? ¿Cómo encontramos nosotros a partir de esas mejores palabras las mejores prácticas para transformar? Sí, y yo creo que otra vez ya se fueron los 5 minutos. Se fueron. Entonces, vamos a ordenar, Lore, ¿no? Sí, le vamos a dar la palabra a Connie Granados, que va a presentar también a los autores. Y bueno, Connie Chapela, decirte que te escuchamos muy atentamente. Estamos todos aquí, quienes estamos presentes, con caras de reflexión, estamos pensando, creo, en las palabras y en las intenciones, ¿no? Así que podemos retomar tal vez después en un espacio de intercambio, luego de escuchar a los autores, cabezas de equipo, como decimos siempre, de cada uno de los capítulos. Podemos retomar, si les parece, alguna de estas reflexiones que nos trae Connie y los autores que compartieron esta obra. Bien, sí, muchas gracias, María Consuelo. Como siempre, inspirador escucharte y llena de fuerza y de sentido el trabajo que estamos haciendo, y nos permite ver la promoción de la salud como una oportunidad de transformación que convoca el compromiso de todas y todos desde América Latina. Yo en este momento le voy a dar la palabra al doctor Anselmo Cancino desde Chile. Él y su equipo, que nos presentará, trabajó en el capítulo 3, como les había dicho, determinación sociohistórica de la promoción de la salud. Entonces, querido Anselmo, en este momento tú tienes la palabra. Muchas gracias, querida Connie. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la editorial de la Universidad Mar del Plata por permitir que esta creación colectiva vea la luz. Agradecer también a María Consuelo Chapela, a Jaime Brecht, que no está aquí, pero fueron inspiradores también en los distintos espacios que tuvimos, ¿cierto?, en la caja de herramientas para poder orientarnos en todo este trabajo. Bueno, y allí a María Constanza, que me invitó a este trabajo, esa generosidad, justo en un momento clave que yo venía saliendo de una experiencia en el Ministerio de Salud como encargado nacional de promoción de la salud. Y de alguna manera dentro de esa experiencia yo tratamos de hacer un esfuerzo de sacar la promoción de esta visión reduccionista de los estilos de vida saludable, esta visión hegemónica. O sea, fue muy duro eso, esa lucha paradigmática a nivel de lo que era la estructura del Ministerio de Salud. Bueno, entonces viene en un momento muy clave esto de conocer un grupo, que lo quiero nombrar, María Fernanda Rivadeneira de Ecuador, ¿cierto? Maldonado también de Ecuador, Colombia, Carolina Morales también de Colombia, y Mónica Simons de Brasil, de Guarulhos. Y de todas estas personas teníamos experiencias muy diversas de contacto, de vivencia con la promoción de la salud, desde la gestión, en este caso, en mi caso, de políticas públicas, ¿cierto?, de la superestructura del Ministerio de Salud, y en otros casos también de conexión más desde los territorios, de las localidades, otros de gestores de iniciativas de promoción de la salud en directo con comunidades. Y lo primero fue ponernos de acuerdo de qué promoción de la salud íbamos a buscar, porque en realidad teníamos distintas concepciones. Entonces estuvimos un tiempo debatiendo, discutiendo y reflexionando sobre esto, y nos damos cuenta que había muchas posibilidades, digamos. Y por lo tanto tomamos una decisión clave, que era que no íbamos a hacer una crítica a todas las promociones de la salud, ¿no?, a todas las concepciones, sino que íbamos a optar por una de ellas y desarrollarla conceptualmente. Y creo que esto fue, bueno, la gran apuesta del capítulo. Salud y su promoción y su determinación sociohistórica, es decir, nos arriesgamos a una definición desde el punto de vista de la experiencia latinoamericana y que representara a todos estos autores que estábamos ahí con distintos lugares, digamos, de origen y de contacto sobre la promoción de la salud. Entonces, lo primero es que lo que tiene este capítulo es que hay efectivamente una apuesta por una promoción de la salud conectada con la historia, ¿cierto?, de los movimientos sociales, digamos, con el buen vivir. De hecho, ¿cierto?, tratamos de conceptualizar el buen vivir. Eso está todo obviamente referenciado en la bibliografía. Pero yo creo que lo más central es que
también, aparte de una definición desde el punto de vista conceptual, tratamos de llegar a una matriz desde el punto de vista de cómo podíamos mostrar distintas experiencias de América Latina que de alguna manera calzaban o se ajustaban a estas definiciones. Y así termina el capítulo, mostrando estas experiencias, digamos que son experiencias reales, concretas, de distinto nivel, macro y micro social, que avanzan en promoción de la salud desde la perspectiva que nosotros la definimos, digamos. Que quede claro, es una apuesta, ¿no? de todos quienes conformamos ese capítulo, ese equipo de trabajo, que fue un honor poder coordinar, digamos. Entonces, creo que ese capítulo es realmente una apuesta, tiene como les digo, una aproximación conceptual, histórica, desde el punto de vista de situarnos en un contexto histórico, pero además de revalorar y resignificar algunas cosas, como la conexión de la promoción de la salud, o la salud con la vida, ¿no? Con la vida humana y no humana, ¿no? Entonces, y con categorías, nos casamos con esas categorías, digamos, la salud en condiciones de dignidad, ¿cierto? El desarrollo de las posibilidades de bienestar de las comunidades, ¿cierto? En una relación de armonía, de equilibrio entre los elementos que son parte de la vida. Entonces, eso, como les digo, lo tratamos de finalmente traducir en ejemplos concretos, a partir de la experiencia que cada uno de los autores tenía, obviamente, en sus países. Entonces yo creo que la gran apuesta del capítulo es arriesgarse a hacer una definición con toda esta diversidad que nos contaba María Consuelo Chapela, ¿cierto? Arriesgarnos a una definición y llevarla a un plano concreto de acciones interconectadas, ¿no? Hasta la conexión incluso con las políticas públicas, ¿no? Hasta la conexión con lo microsocial, ¿no? Que es la vida cotidiana. Entonces, sobre eso creo que yo me siento realmente muy orgulloso de haber coordinado este esfuerzo, porque siento que está interesante, yo siento que le va a gustar, yo siento que son además elementos de herramientas también metodológicas para trabajarlas en el aula, para trabajarlas desde el punto de vista teórico-práctico, digamos, ¿no? No es solamente quedarnos en una cosa, una definición conceptual, sino de cómo esto aplica a la realidad, ¿no? Y entonces hacer este ejercicio desde el punto de vista formativo encuentro que es muy interesante. Encuentro que realmente contribuye a una reflexión desde el punto de vista de primero saber de qué estamos hablando cuando queremos hacer acciones en promoción de la salud, ¿cierto? Y cómo logramos efectivamente dar un lugar de protagonismo a las personas, a los grupos, a las comunidades y en su contexto de territorio, ¿cierto? Con una historia, con unos elementos simbólicos, ¿cierto? Con un modelo de desarrollo, ¿no? Que hay que llevarlo a una reflexión no para las personas, con las personas ahí, ¿no? Entonces, eso, yo realmente los invito, sinceramente, a leer ese capítulo, porque es lo que me corresponde, motivarlos, que hay una apuesta muy original, que es nuestra, que es un equipo de trabajo que se dio la tarea, que nos tomamos un buen tiempo para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, es el resultado de un trabajo colectivo. Así que yo los invito a leer La salud y su promoción y determinación sociohistórica. Eso sería todo, quería... Muchas gracias, querido Anselmo. Un abrazo desde Colombia, muchas gracias. En un momento histórico en el que las inequidades pasan de generación en generación, se perpetúan y se exacerbaron luego del COVID y con todas las complejidades que implica este momento que estamos viviendo, el siguiente capítulo, el capítulo 4, Equidad y Promoción de la Salud, pues resulta también planteando una reflexión muy importante, y ahí le quiero dar la voz a Ana Lucía Casallas desde Colombia para que nos hable del equipo, del proceso, del capítulo. Querida Ana Lucía, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Connie. Buenas tardes con todos y todas. Realmente muy feliz por esta oportunidad de encontrarnos y efectivamente de poder hablar de este trabajo que fue muy interesante. Estuvo el equipo conformado por Ingrid Gómez, una compañera médica de Costa Rica, y por Nancy Molina, una docente de la Universidad Nacional, y por mí. Nancy y yo además hacemos parte de una organización
que ha trabajado durante muchos años por el derecho a la salud, que se llama el Grupo Guillermo Ferguson. Entonces, nuestro documento, nuestro capítulo, arranca por hacer una reflexión. Nuestro capítulo se llama Equidad y Promoción de la Salud. Entonces, lo que hicimos fue iniciar por como situar algunas discusiones que ya, por ejemplo, Consuelo las ha dicho, sobre conceptos que a veces se van vaciando de contenido y que es importante cuando estamos colocando una postura, pues decir cuáles son los contextos y los conceptos que valoramos. En ese sentido, iniciamos haciendo una mirada por las diferentes perspectivas que hay acerca de la prevención y de el manejo de los conceptos de salud y la enfermedad, porque muchas veces en políticas y en algunas experiencias pareciera que hay una confusión y que si hacemos educación, entonces estamos haciendo promoción, pero estamos centrados en lo preventivo. Entonces, a partir de eso, hicimos algunos análisis sobre pues, la postura pues, de Canguilhem, de Siggeris en relación con esto, que significa también el buen vivir. Estuvimos muy de la mano también de las reflexiones de mi profe Jaime Breit y de toda esta perspectiva de lo que es la determinación social de la salud. Y luego llegamos también a conectar con una discusión sobre lo que son las inequidades y cómo esas inequidades tienen una relación directa cuando estamos entendiendo esto de la promoción de la salud desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva que no es histórica, sino que está situada en un contexto y en un momento particular, y que las lecturas, entonces, si tenemos una mirada de estas que nos permite estar cuestionando como el producto de todas estas inequidades, muchas veces pues tiene que ver básicamente con las asimetrías de poder y con el lugar del poder que se ocupa para controlar las formas de vida, pues entendemos que entonces la equidad debe estar vinculada con algo tan importante como es el concepto del derecho a la salud. Y entonces empatamos también allí en una discusión planteando lo que es el derecho a la salud y cómo una mirada promocional no estaría centrada en discutir los factores de riesgo o los estilos de vida, sino que estaría más bien ubicada en entender el derecho y en la importancia y la garantía de esos derechos a cargo del Estado, a cargo de quien pues corresponde, pero también en una discusión muy clara de cuál es la postura que se asume en un texto como estos al entender las inequidades y la manera como se producen y se reproducen socialmente. Y luego lo que hicimos fue plantear dos experiencias, una experiencia en Costa Rica que estuvo a cargo de Ingrid. Efectivamente nuestras dos experiencias son puestas en el marco del COVID. Entonces ella nos hablaba de cómo lo que hizo Costa Rica fue establecer unas mesas de trabajo, 9 mesas de trabajo, liderados como por el Estado como una política pública, pero cuya referencia mayor fue lograr efectivamente llegar a un consenso sobre la manera de abordar intersectorialmente para lograr desde esa intersectorialidad e interdisciplinariedad tener espacios para resolver un poco todo lo que ocurrió allí alrededor del COVID, y fue como pues la política de gobierno que ella nos decía fue puesta en una metodología que tenía 12 pasos, y entonces en el documento ella plasma cómo funciona acá esta metodología y cómo lo más importante fue lograr desde ese monitoreo pues de las buenas prácticas, lograr llegar a mejorar desde la política pública la circunstancia que se vive. La experiencia que colocamos aquí de Colombia es la experiencia que se desarrolló alrededor de una mesa de protección social, a través de la organización de un monitoreo crítico de las condiciones de salud y trabajo de los trabajadores del sector salud en Colombia. Es una experiencia muy interesante porque fue un monitoreo que se hizo desde 22 organizaciones de trabajadores para mostrar las inequidades y todos los problemas que se dieron con ocasión de la pandemia, que nos permitió críticamente entender cómo estaba cada profesión,
cómo no había un diálogo entre lo que se decía de la gran macropolítica y la prevención, y lo que teníamos era una gran desprotección de los trabajadores, y eso pues nos llevó a que después se pudiera, una vez que se hacía este análisis, observación, incidir y hacer unos espacios de diálogo con el ente territorial y con el ministerio alrededor de estas condiciones de trabajo del personal de salud. Acá todo el tiempo se hablaba pues de los héroes de la salud, los trabajadores de la salud salían en la televisión, les mandaban flores, pero cuando estaban adentro trabajando muchas veces tenían que colocarse delantales plásticos, llevar sus propios elementos de protección, y fue la incidencia política, el diálogo desde estas organizaciones gremiales lo que sirvió para tratar de que se garantizaran unas mejores condiciones, y que después incluso se hablara de un bono económico como de un incentivo de apoyo a personas que estuvieron al frente del COVID. Entonces, pues igual que Anselmo, invitarles a que se animen. Yo lo que creo es que tenemos que leer todo el libro, porque todo este primer tomo para prepararnos para el segundo, y nada, creo que la obra en general lo que está recogiendo efectivamente es la materialidad del pensamiento de la salud colectiva y la medicina social, todo lo que hemos discutido a través de muchos años, de expresión como Alames, que acaba de celebrar sus 40 años en Brasil, y de otros lugares donde se ha construido críticamente, y creo que es la bondad de la obra, seguir pensando de una manera crítica, publicándolo, agradecer pues mucho a los compañeros de Argentina, porque efectivamente se cristaliza además esta obra en la producción de un libro tangible, que lo podemos tomar en la mano, leerlo y rayarlo. Así que muchas gracias también por esta oportunidad de compartir. Muchas gracias, Ana Lucía. Es realmente muy motivante sentir la fuerza de la reflexión presente en la construcción de los capítulos y del diálogo teoría-prácticas. De verdad, muchas gracias. Y en nuestro último capítulo de este primer tomo, el capítulo 5, la reflexión gira en torno al derecho a la salud y la promoción de la salud, y Karen nos habla de un binomio instrumental para proteger la dignidad de la persona cuando nos habla del derecho a la salud y la promoción de la salud. Querida Carmen, cuéntanos, por favor. Estamos cerrando este tomo con broche de oro con este capítulo tan importante. Hola, buenas tardes, buenas noches allá a los compañeros más hacia el sur. Definitivamente, en primer lugar, agradecer a María Constanza. Creo que todos coincidimos en el cariño, el compromiso que permite tener en la mano, como decía Ana Lucía, un libro con estas características, ¿verdad? No lo digital solamente, sino el libro. Yo creo que eso tiene muchos significados y motiva hacia la necesaria evolución que siento que los profesionales en salud deben de tener, más allá del enfoque curativo. Me gusta mucho y agradezco también, por supuesto, a la Universidad de Mar del Plata y a la editorial, no solo por la bondad de permitirnos tener el libro, sino que, quiero decirlo así de forma muy directa, me emociona pensar que en una escuela de medicina se estén preparando profesionales de la salud con un enfoque social. Créanme que eso pocas veces lo he visto. Me emociona porque un aspecto que se menciona en el artículo y de lo que voy a hablar también, voy a empezar casi que por la conclusión. Y a veces la pregunta es cómo pasamos de la teoría a la práctica para garantizar el derecho a la salud, y cómo logramos además entender las necesarias acciones para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Ojo esto. Ojo esta palabra sobre la sostenibilidad, ¿verdad? Porque muchas veces, y en un sistema como el costarricense, se apuesta a las acciones del ámbito curativo biologista. Y justamente me parece que la importancia que tiene el libro, la obra colectiva, la reflexión conjunta de diferentes actores, y además con las diferentes lecturas en los países, es llevar a los estudiantes, a los futuros profesionales en salud, y justamente en un ejercicio crítico académico, pero reitero, que vaya más allá de la teoría y que pase a la práctica, ese enfoque de la salud más allá del enfoque curativo biologista, para pasar a un enfoque de salud integral con una lógica de determinantes de la salud. En mi caso, como abogada y salubrista, perdón la expresión, a veces entonces me consideran un bicho raro, digo yo acá en Costa Rica,
porque trato de unir justamente dos disciplinas, ¿verdad? Desde el ámbito jurídico y desde el ámbito de la salud pública para aterrizar en el derecho a la salud. Y coincido mucho con lo que decía también Ana Lucía, porque en mi artículo finalmente el objetivo va a ser cómo llevar salud a las personas con un enfoque de equidad, no de igualdad, porque en salud tenemos que hablar de equidad en salud. Entonces, precisamente cuando el artículo se cita como, y el título es El derecho a la salud y la promoción de la salud, un binomio instrumental para proteger la dignidad de la persona, lo que trato de hacer y lo que el artículo señala es una reflexión inicial de esto que estoy señalando, ir más allá del enfoque curativo biologista. Luego se hace una descripción de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que definen el derecho a la salud. Yo me atrevo incluso a señalar que son dos grandes las fuentes normativas que podríamos hablar del derecho a la salud, como es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la observación general número 14, que es una interpretación a este artículo. Estos dos instrumentos traen a colación algo que yo creo que pocas veces explotamos desde el ámbito de la salud pública, y es que introducen, a pesar de ser instrumentos de derechos humanos, introducen dos conceptos fundamentales. Uno, la idea de que el derecho a la salud se refiere a alcanzar el nivel más alto posible de salud. Entonces la reflexión de qué es lo más alto posible, y nos va evolucionando de aquella idea tradicional de OMS, como bien decía Connie, en el momento histórico en que se construye de entender la salud como un completo estado de bienestar. Estas definiciones que trae ya la observación general 14 me habla más bien del nivel más alto posible de salud, y lo posible tiene que ver con recursos definitivamente, tiene que ver con sostenibilidad de los sistemas de salud. Además, estos dos instrumentos introducen el tema de determinantes de la salud. Entonces, cuando comenzamos a revisar, ¿por qué hablamos de un binomio instrumental? Porque podemos ver congruencias entre instrumentos de derechos humanos que me hablan de un enfoque de determinantes, con instrumentos de promoción de la salud, como son la Carta de Ottawa, la Carta de Van Gogh y otras, que me hablan justamente, y donde hacemos una comparación, el artículo hace una comparación de estas líneas, de cómo encuentro argumentos e ideas fundamentales en instrumentos de derechos humanos versus instrumentos de promoción de la salud y de salud pública, tanto desde el ámbito de determinantes de la salud como de esta idea de alcanzar el nivel más alto posible de salud. Entonces, también se hace una reflexión, porque vamos a ver, la idea es que el estudiante y el lector pueda tener ejemplos que le permitan comprender este binomio instrumental al que me refiero, y justamente creo que para la mayoría se nos facilita la comprensión en el mundo COVID. Entonces hago justamente una descripción de algunas cosas que a nivel país, Costa Rica, también vimos, y de cómo la promoción de la salud siento yo que tomó un punto muy alto en el mundo COVID, por lo menos en Costa Rica, porque se comenzó a educar a la población de ciertos estilos de vida saludables. El simple lavado de manos, perdón, pero es uno de los ejemplos más sencillos de cómo la población, por lo menos en Costa Rica, se dieron muchas campañas muy fuertes al respecto, ¿verdad? Entonces, también creo que es importante entender las diferencias entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Ya lo dijeron algunos de los compañeros anteriores, ¿verdad? Donde hay confusiones conceptuales, y a partir de esas confusiones conceptuales hay muchas confusiones en la práctica. Entonces también se trata de abordar un poco esa dinámica. Y finalmente, pues lanzo como una interrogante, ¿verdad? Porque yo creo que este tipo de artículos, estos tipos de reflexiones, máximo que vienen otros tomos, que justamente esto es apenas el abrebocas para otros, el aperitivo para otros platos fuertes de otros tomos, de cómo profundizar en el estudio del derecho, es lo que pretende el artículo desde un enfoque de salud pública. Entonces, creo que es un reto, definitivamente, para los que enseñamos derecho a la salud y para los que enseñamos promoción de la salud, es un reto tratar de apartarnos de ese concepto biologista tradicional y entender que el derecho a la salud sí tiene que ver con promoción de la salud, y me gusta esta relación que logramos encontrar entre instrumentos internacionales de derechos humanos versus instrumentos internacionales de promoción de la salud. Así que muchas gracias,
La invitación está hecha, insisto, es apenas el boquear, creo yo, perdón la expresión, este primer tomo es como el boquear para más platos fuertes que creo que vamos a poder tener. Gracias. Gracias a ti, querida Karen. Bueno, muchas gracias, Karen. La verdad que escucharte también, por supuesto, que nos inspira, nos invita a recorrer, y tanto el capítulo que tú has podido desarrollar junto con otros autores, como el de los autores que te han, digamos, predecedido. Entonces, ahí les proponemos, no sé si dentro de... Tenemos 5 minutos, porque viste que el tiempo tiene su tiranía. A las 20 nos habíamos propuesto entregar, pero por ahí, de los presentes acá, o de los que están en línea, alguno quiere hacer una reflexión, una pregunta o un comentario, es bienvenido, porque en nuestra diversa América Latina entramos todos, así que abrimos ahí un minuto de eso, ¿no, Lore? Por supuesto, si quieren hacer algún aporte, comentario, aporte, consulta o reflexión. Dale, Connie. Yo nada más quisiera que voltearan la cámara para ver quién está allí. Ah, perfecto. Ahora te vamos a dar vuelta a la cámara a los amigos presentes aquí. Alguien, mientras doy vuelta a la cámara. ¿Puedo ingresar yo? Perfecto. Ahora van a mandar. Sí. Estamos acá en la sala de la editorial, que es muy bonita, que tiene muchos ejemplares, cuadros, arte. Todo está aquí. Hay gran parte del equipo docente de la asignatura a la que pertenecemos, de Promoción de la Salud Crítica y Educación para la Salud, y bueno, les contamos que a partir de este cuatrimestre, que justo se inicia la semana que viene la asignatura, también va a haber posibilidades de que los estudiantes, como decía Adrián hace un rato, puedan disfrutar y recorrer las páginas de esta obra valiosa. Ahí, Connie, estamos mira, ahí tenemos en pantalla. Estamos con un teléfono haciendo la mirada, la vuelta para acá, y también estamos documentando el proceso para nuestra universidad y para la facultad. Y bueno, y esperemos que los estudiantes puedan. Públicamente quiero decir que los que no tienen todavía su ejemplar físico, sobre todo los autores, ahora vamos a pedir una ronda a nuestra Constanza, que para eso es coordinadora de dirección física del trabajo o la casa, y le vamos a mandar desde acá un ejemplar a cada uno, porque eso es un compromiso, ¿no? Que asumimos. Así que mientras Andrea le muestra a nuestros compañeros de la asignatura ahí, podés verlo, y decirles que sí, que ha sido muy lindo que comentó Ana, que estuvimos, Ana Lucía, que fue la reunión de Alames número 40, y en este año se están dando los 40 aniversarios de muchos espacios de salud colectiva de América Latina y de medicina social. Acá en Argentina estamos cumpliendo 40 años también la Federación de Medicina General y Equipos de Salud. También hay varios cumple 40, se ve que ahí hay toda una historia que nos gusta mucho, y bueno, pudimos compartir. La verdad que tuve la suerte de estar en Río la semana pasada, y fue para mí un momento muy, muy, muy lindo también. Bueno, si tenemos algún comentario, alguna cosita, sí. Martín, ¿te gustaría? Martín, sí, le vamos a dar la palabra acá a Martín Semel. Sí, se debe escuchar. Sí, presentate primero para los compañeros, Martín. Sí, mi nombre es Martín Semel. Muchos me conocen, estoy como vicepresidente regional de WIPES para América Latina, y trabajo, como decía Adrián, en la Comisión de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, con la misión de llevar la voz de la promoción de la salud justo a un espacio donde es complejo, diverso, y como decía Connie Chapela, me quedo con cuando empezó a hablar de, justo hace un poco tiempo, con un amigo en común que tenemos con varios de ellos, que es Irama Arroyo y Marco Ackerman, hablábamos de
la importancia de cambiar el acervo bibliográfico desde la mirada y de la mirada latinoamericana. Yo les quería agradecer la invitación, el placer de estar acá presente, el placer de escucharlos a cada uno de ellos, agradecer y felicitar a Connie Granados su liderazgo en compilar estos artículos, en convocar, voy a hacer una analogía que hacemos acá, la selección mundial que es la nuestra, convocar a tan reconocidos personas que están comprometidas éticamente, ¿sí? Reflejan su recorrido, su trayectoria. Bueno, yo lo conozco a la mayoría de los que estaban, los que hablaron, fue un placer volverlos a escuchar, a Anselmo, a Connie Chapela, a Connie Granados, o sea, la verdad que para mí fue un placer volver a escucharlo y también saber la alegría de poder tener en este nuevo texto que seguramente, como dijeron la mayoría, yo estoy convencido que va a ser un insumo sumamente importante para las escuelas de medicina, para la formación en la ciencia de la salud y para todos aquellos que quieren involucrarse en la promoción de la salud, pero desde otra perspectiva, de una perspectiva regional latinoamericana, escrita por las personas que tienen una gran trayectoria en el tema. Así que les agradezco hoy la presencia y nada. Te esperan los próximos volúmenes, los aportes tuyos, así que, bueno, ¿no es cierto, Constanza? Los aportes de los compañeros. Bueno, si alguien más, si no le vamos a dar a Constanza... Tenemos en el chat un aporte. Tenemos un aporte y te damos a vos, Constanza, con el... No sé si Lorena quieres leer los aportes del chat, tenemos 2 en este momento. Dale, estamos leyendo y te vamos a dar a vos el cierre Constanza. Perfecto, ahí los aportes que tenemos, los comentarios nos felicitan por el trabajo y poder reflexionar sobre promoción de la salud, teniendo presente que las personas son el centro de este debate en sus hábitats cotidianos, mirando la equidad y la determinación social, que es un desafío constante para la implementación en los territorios y contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud. Gracias, Cecilia, por tu comentario. Y después tenemos el siguiente, que es de Jacqueline Hernández, que nos dice que es un excelente trabajo y nos da el gusto a mis compañeras y a mí, desde el Instituto Proinapsa de la Universidad Industrial de Santander, haber aportado esta obra. Estamos atentos a recibir el impreso. Muchas gracias. ¿Hay más debajo? Perfecto, sí. Después María José, del Departamento de Participación del MinSal, encantada con la presentación, gracias desde el Departamento Participación Social de Chile. Muchas gracias, María José. Y Gabriela Murillo Sancho expresa sus felicitaciones por la iniciativa y sobre todo porque las ideas que comparten a través de sus escritos pueden mover a las personas lectoras a ser mejores y a procurar el bienestar de los demás. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos. ¿Me permiten algún aporte? Andrea. Sí, por supuesto, Andrea. Si me ven acá. Ahí está. Ahí Andrea, está. sentate ahí. No, hablaron tanto vamos a ver cómo me ubico. Ahí está. Tanto del objeto libro papel. Este libro se encuentra en acceso abierto, pero bueno, desde la editorial podemos tomar el compromiso de subirlo a la plataforma de Amazon Print on Demand. No está subido porque generalmente los libros digitales van por otro canal, pero los podemos subir para que la gente lo pueda comprar el libro papel. Nosotros tenemos convenio por ahora con Amazon Print on Demand para que el libro se venda en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, bueno, Japón. Así que yo creo que desde México pueden comprar perfectamente un libro en Estados Unidos. Así que vamos a hacer todas las gestiones para que se encuentre esa posibilidad de obtener el libro papel. Pronto vamos a ver si firmamos un convenio con una plataforma donde los libros se van a poder vender en Colombia, Ecuador y México, pero bueno, eso todavía está muy en breve. Después les aviso a través de Connie para que puedan tener el enlace. Gracias. Excelente. Bueno, Constanza, María Constanza Granado, usted que es nuestra coordinadora perpetuidad, tiene la palabra para dar cierre a esta reunión tan cálida.
yo sencillamente quiero invitarles a todas y a todos a unirse a esta comunidad que reflexiona, piensa, aprende, definitivamente donde el diálogo de saberes está presente y las apuestas de la promoción de la salud desde una perspectiva emancipadora nos permiten relacionarnos de otra manera, construir juntos, aprender juntos, invitarlos a que sigamos caminando. Hay dos elementos importantes que yo resalto de este trabajo. Uno es un proceso colaborativo que vincula muchas voces y hace realidad el diálogo de saberes y el diálogo de experiencias. Y además de ese proceso colaborativo, esa caja de herramientas que se va construyendo de manera permanente. Y entonces esa nave que nos decía María del Consuelo animándonos cuando nacimos, que no ancla, sino que sigue y que sigue gracias al aporte de todas y todos. Entonces sigamos caminando juntos. América Latina tiene una voz muy importante y necesitamos nosotros, no solamente que nos escuchen, sino nosotros escucharnos y nosotros aprender de nosotros mismos. Georreferenciar las experiencias que están caminando en la región y sigamos caminando juntos. Es un proceso que es posible gracias al aporte de todas y todos y a la posibilidad de construir juntos. Entonces, cierro con esa invitación. Un abrazo fraterno y gracias a la editorial, gracias a todas y a todos por estar presentes hoy. Abrazos para todos, abrazos. Gracias.